Historia de la filosofía, por Giovanni Fornero. Volumen 4, 88, parte octava. La filosofía contemporánea. Tomo 1, capítulo 4. Filosofía y ciencias humanas. El estructuralismo. 952. Foucault. De la arqueología del saber a la genealogía del poder. Después de Le Parole et l'Ecosse, Foucault se ha dedicado sobre todo también, a través de una discreta cantidad de correcciones y de críticas internas, a aclarar el concepto y los principios metodológicos de la arqueología del saber. Objeto específico de esta última, precisa el filósofo, son las regularidades discursivas, o sea, el conjunto de las reglas correspondientes a determinados archivos que, en una cierta época, determinan la formación de los enunciados generales de la dicibilidad. El archivo es, ante todo, la ley de aquello que puede ser dicho, el sistema que gobierna la aparición de los enunciados como sucesos únicos. Pero el archivo es también aquello que hace que todas estas cosas dichas no se amontonen hasta el infinito en una multitud amorfa, no se inscriban en una linealidad sin fracturas y no desaparezcan solo por casuales accidentalidades externas, sino que se reagrupen en figuras diversas, se ajusten unas con otras según múltiples relaciones, se conserven o se atenúen según regularidades específicas. Esto es lo que diferencia los discursos en su múltiple existencia y los especifica en su propia duración. Esto hace aparecer reglas de una práctica que permite a los enunciados subsistir y al mismo tiempo modificarse regularmente. Es el sistema general de la formación y de la transformación de los enunciados. Los discursos y los enunciados de los que se ocupa la arqueología, en su intento de sacar a la luz los niveles estratigráficos que forman nuestro suelo cultural, constituyen, según Foucault, un territorio autosuficiente y positivo, que no remite ni a un fundamento histórico trascendental, por ejemplo, el progreso de la razón del neocantismo francés, ni a experiencias predeterminadas, como quisiera la orientación fenomenológico existencialista, ni a un fundamento empírico o psicológico, los sujetos hablantes y los autores de las obras, ni a un espíritu de la época, como pretenden los críticos que han acercado a Foucault a un historicismo idealístico, pero tampoco remite a sus causalidades de carácter económico, social o institucional, como quisieran los marxistas. Para la arqueología, pues, los discursos no son un conjunto de signos que remitirían a otra cosa, sino que son perfectamente autosuficientes en cuanto a prácticas que forman sistemáticamente los objetos de los cuales hablan. En consecuencia, el modelo arqueológico de Foucault quiere ser algo distinto de la tradicional historia de las ideas. En efecto, esquematiza nuestro autor. 1. La arqueología no se trata de definir los pensamientos y las representaciones que se ocultan o se manifiestan en los discursos, sino justamente estos mismos discursos en cuanto a prácticas que obedecen a reglas. Ella no trata el discurso como documento, como signo de alguna otra cosa, en cuanto se dirige al discurso entendido en su propio espesor, esto es, como un monumento. La arqueología no trata de conectar los discursos a aquellos que los precede, los circunda o los sigue, espiando el momento en el cual han llegado a ser lo que son a partir de aquello que aún no eran, o el momento en el cual, disolviendo la solidez de su figura, pierden gradualmente su identidad. Su problema es, en cambio, el de definir los discursos en su especificidad y enseñar en qué sentido el conjunto de reglas que ellos ponen en su marcha es irreductible a cualquier otro a la arqueología. No le interesa el hecho del sujeto creador, en cuanto razón de ser de una obra y el principio de su unidad. Ella no es ni psicología ni sociología, ni más genéricamente antropología de la creación, puesto que se limita a definir tipos y reglas de prácticas discursivas que atraviesan obras individuales. 4. En fin, la arqueología no trata de restituir aquello que se ha podido pensar, querer ambicionar por parte de los hombres en el mismo momento en que proferían el discurso. No pretende esconderse en la ambigua modestia de una lectura que deje volver en su pureza la luz lejana y casi apagada del origen. En cambio,
Ella no es el retorno al secreto del origen, es la descripción sistemática de un discurso objeto. En los años 60, a partir de la lección inaugural en el Colegio de Francia, el pensamiento de nuestro autor sufre un cambio, que encuentra su expresión metodológica y temática en escritos como Vigilar y Castigar, Nacimiento de la Prisión, 1975, La Voluntad de Saber, 1976, y Microfísica del Poder, 1997. En efecto, convencido de que detrás de los discursos, es más, en los discursos, está ya actuando el poder, reconocido en última instancia como a priori del a priori histórico, Foucault traslada su atención del plano de los discursos al de las formas de dominio, mostrando cómo verdad y saber están insertados desde siempre en estrategias de poder que los condicionan y los guían. De este modo, a partir de la primitiva arqueología del saber, Foucault llega a una genealogía del poder, o sea, a un análisis genético-estructural de los microsistemas de poder presentes en la sociedad contemporánea. Análisis que tiene como objeto la resistencia ante los mismos. Llamamos genealogía al acoplamiento de las memorias locales que permite la constitución de un saber histórico de las luchas y de la utilización de este saber en las tácticas actuales. Este cambio presenta indudablemente nexos de continuidad con la producción precedente de nuestro autor, interesada desde siempre en las relaciones entre saber y poder. En efecto, desde la historia de la locura en adelante, Foucault ha tratado de mostrar cómo el saber es portador de poder, o sea, de procedimientos de selección y de interdicción, dirigidos a impedir una libre proliferación de discursos, unos procedimientos en los cuales el manicomio y la clínica son manifestaciones materiales o consecuencias visibles. Tanto es así que el trabajo de Foucault ha querido hacer un esfuerzo de rehabilitación de los saberes sometidos, o sea, una excavación arqueológica dirigida a desenterrar los discursos golpeados por la conjura del silencio. Sin embargo, si a finales de los años 70, de los años 60, él ha mostrado considerar determinante las prácticas del saber, ahora demuestra considerar determinantes las del poder. Foucault comprende que las prácticas discursivas son en realidad dependientes de las prácticas no discursivas, o sea, que en última instancia son las estructuras políticas las que determinan las reglas según las cuales es posible hablar. Esto no significa, sin embargo, que nuestro autor intente establecer entre saber y poder una relación de causa-efecto, o sea, una relación adialéctica de sentido único. En efecto, desde su punto de vista, saber y poder, más allá de cualquier dualismo simplista entre prácticas discursivas y no discursivas, aparecen como formas inseparables que se reproducen recíprocamente. En cuanto el poder se organiza siempre en un saber y el saber se concretiza siempre en un poder. En realidad, tengo la impresión de que existe, he tratado de explicarlo, una perpetua articulación del poder sobre el saber y del saber sobre el poder. No hay que contentarse con decir que el poder necesita de este o de aquel descubrimiento, de esta o de aquella forma de saber, sino que ejercitar el poder crea objetos de saber, los hace emerger, acumula informaciones, las utiliza. No se puede entender nada del saber económico si no se sabe cómo se ejerce en lo cotidiano el poder económico. El ejercicio del poder crea perpetuamente saber y viceversa, el saber trae consigo efectos de poder. Si bien esta fase de pensamiento de Foucault refleja la atmósfera político-económica del 68 y sus ataques contra el poder, ella, más que moverse tras la estela de Marx, lo hace tras las huellas de Nietzsche. Como hemos ya indicado, Heidegger y Nietzsche representan dos estudiosos con los cuales nuestro autor no ha dejado nunca de confilosofar y de los que ha obtenido una vez y otra determinadas sugerencias especulativas. No he escrito nunca nada sobre Heidegger y he escrito sobre Nietzsche solo un breve artículo, pero no obstante son los dos autores que más he leído. El artículo al cual se hace referencia es Nietzsche, la genealogía, la historia. En particular, por cuanto se refiere al teórico del superhombre, Foucault escribe: Nietzsche es quien ha dado, como objetivo esencial,
digamos al discurso filosófico, la relación de poder, mientras para Marx era la relación de producción. Nietzsche es el filósofo del poder, pero ha llegado a pensar el poder sin que, para hacerlo, lo encerrara en el interior de una teoría política. De Nietzsche, Foucault deriva, en primer lugar, la idea según la cual no existe la verdad, sino la voluntad de la verdad, o sea, un plano de poder que se expresa en forma de saber. En segundo lugar, toma la concepción del individuo como quantum de potencia. Sobre esta base, Foucault llega a contemplar en toda relación social una determinada relación de poder y por lo tanto de dominio, y a ver en el poder mismo la relación de las relaciones, o sea, la función que anima, ordena y categoriza la vida asociada, desarrollando en el plano de las relaciones interhumanas una función análoga a la ejercida por el Ich-Denke de Kant en el plano cognoscitivo. Incluso si, a diferencia de cuanto sucede con Kant, las modalidades ordenadoras de la forma poder de Foucault son ilimitadas y inmutables y no implican una referencia privilegiada al sujeto. Es más, de subjetivizado el concepto de poder, Foucault afirma que este constituye una trama impersonal de las relaciones, que van más allá de la voluntad y de los planes conscientes de los individuos. Las relaciones de poder, escribe nuestro autor, son a un tiempo intencionales y no subjetivas, porque aun siendo atravesadas de parte a parte por un cálculo, no por esto nacen de la elección o de la decisión de un sujeto individual. En efecto, las relaciones de poder tienen el carácter de las grandes estrategias anónimas, y de ellas se puede decir que no hay nadie que las haya concebido y muy pocos los que las hayan formulado. En consecuencia, en armonía con la primacía estructuralista de la relación respecto al individuo y de la función objetiva respecto al conocimiento subjetivo, Foucault se declara interesado pragmáticamente en los mecanismos de poder en cuanto tales, independientemente de su vivencia interior y de sus motivaciones concienciales, como podrían ser, por ejemplo, la curiosidad de una indiscreción, la malicia de un niño, el apetito de saber de un filósofo que quiere recorrer este museo de la vida humana, o la curiosidad de aquellos que encuentran placer en espiar y castigar.